Señor, de esta página de internet. Señor, bendícelos y que podamos quedar bien en claro lo que tú quieres transmitir, lo que tú quieres, oh Dios, que nosotros entendamos, aprendamos y que podamos llevar a cabo, Señor, a la práctica lo que tú nos quieres hablar. En el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria, 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 porque hay un pueblo, porque hay hermanos y hermanas que están dispuestos a obedecerte hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecerle hasta la muerte, hasta el arrebatamiento? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a esos que están dispuestos a obedecer hasta la muerte o hasta el arrebatamiento de la iglesia? Obedécelo fuerte y estése convencido de que usted puede y yo puedo obedecerle a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Puede abrir su Biblia en la epístola o la carta del hermano Santiago, del pastor Santiago, capítulo 4, verso 7. Vamos a leer una palabra muy conocida, pero el Espíritu Santo nos va a dar la revelación grande que está ahí. Algo oculto que Dios me hizo ver en estos días. Y yo le digo que estoy sorprendido de toda la luz que el Espíritu me ha dado en este pasaje bíblico. Yo quiero que usted, mi hermano, pueda decirle al Señor, Señor, ayúdame a que no esté pensando en el problema que pasó ayer o que tuve en esta semana, porque yo quiero que esta palabra, como yo la he tomado, usted la toma, la reciba. Pero cosas pequeñas pueden detener cosas grandes. Y lo grande, ¿qué es lo grande? La bendición de Dios. Lo grande es la presencia de Dios. Lo grande, ¿qué es? ¿Qué es lo grande? A ver, ¿qué dice? Lo grande es la manifestación de Dios especial en nosotros. ¿Cuáles son las cosas pequeñas que nosotros las llamamos grandes? Situaciones como problemas económicos, como problemas, hermanos, familiares. Lo miramos como grande cuando dejamos de ver lo grande que es Dios. ¿Quién es grande para nosotros? Dios. ¿Y qué es Dios para nosotros? Grande y poderoso. ¿Están de pie entonces? Dice la palabra así como está escrito. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos, yo no lo voy a leer solo ustedes a las 3. Usted lo lee así con convicción, que es así como está escrito. 1, 2 o 3. Una vez más todos juntos, a las 3. 1, 2, 3. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Diga conmigo, y huirá de vosotros. Aleluya. Puede sentarse. Gloria a Dios. Esta hora, mis hermanos, queremos presentar el tema revelado e interpretado por el mismo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que yo solamente les diga lo que Él me ha iluminado. Y miren qué precioso. Diga conmigo, el tema de hoy es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Diga conmigo otra vez, el tema de hoy es: para mi vida, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, mis hermanos, quizás usted se sepa este versículo de memoria. Quizás lo haya escuchado un tiempo atrás, este versículo, y dice, oh, eso ya lo había escuchado. Pero hoy yo quiero decirles algo. Que pongan mucha atención lo que el Espíritu Santo me ha dado en esta semana a través de este pasaje. Le decía al hermano anoche que estábamos en la reunión de matrimonios, yo le agradezco antes que todo que prosiga, le agradezco a todas esas gentilezas de personas que trabajaron con los niños, sirviendo en la mesa, que vinieron. Gracias por estar aquí y por servir a las mesas. Estoy muy contento. Pero el día de ayer, yo le decía al hermano José Mesa que la cabeza me iba a estallar.
Y tenía tanta emoción por las circunstancias, por el tiempo que íbamos a vivir en la noche, pero tantas circunstancias que me sucedieron en la semana. Buscando una vida de integridad, de intimidad, buscando una vida más de agradarle a Dios y apartándome de todo aquello que ofende al Espíritu Santo. Dios me daba este mensaje a través de las madrugadas y en mis días de ayuno que estoy teniendo, y nunca había tenido tanta luz de este versículo como ahora me lo ha dado Él, sin ningún libro. Tengo tantos libros, Biblias de estudio, pero créanlo que se siente tan feliz uno cuando recibe la iluminación personal del Espíritu Santo. Me siento tan seguro de lo que hablo, me siento tan limpio de lo que voy a decir, porque Él sabe que lo que yo estoy haciendo es mi privacidad. Y estando yo ayer en el evangelismo, alguien insultaba el nombre de Jesús. Estando yo ayer que he tomado con mi esposa, vayan o no vayan algunos hermanos, yo estaré en el evangelismo. Es mi decisión. Yo voy a decidir mi futuro en grande cuando yo decida trabajar en mi presente en grande. Dígale que está a tu lado, ¿estás escuchando? Ayer me gustó una palabra que, lástima que no que no vinieron todos para aprenderse lo que enseñó el maestro, el conferencista, de la palabra de el poder del acuerdo, y de la palabra de que uno vence a 1000 y 2 a 10,000, y que se multiplica ¿cuántas veces? Quintuplica las bendiciones en nuestras familias. Y usted, cada palabra que se pierde, cada mensaje que se pierde, jamás será igual que se lo diga fulano o mengano. Nunca será igual. Pero miren qué lindo. Este pasaje, quizás usted lo ha escuchado, se lo sepa de memoria, pero tendrá luz de lo que usted se sepa de memoria. Yo me sé muchos versículos, pero no todos los versículos han tenido luz de parte del Espíritu Santo. Hay gente inconversa que se sabe muchos versículos, pero no tienen luz del Espíritu Santo. Y qué lindo es que Él puede dar luz a los pasajes bíblicos. Este pasaje bíblico, primero, tenemos que saber que este pasaje bíblico se encuentran, hermanos, 2 mandatos y una promesa. Y que si usted no lo hace, si usted se resiste a hacer esos mandatos, nunca veremos a nuestro enemigo en retaguardia. Nunca, aunque le grite, usted puede gritarle, usted puede ayunar, usted puede orar, pero si no hace los 2 mandatos primero, el diablo se reirá en nuestra cara. Hoy le voy a enseñar cómo se puede huir Satanás. Usted no crea que el diablo le huye a los que gritan más en un púlpito, a los que oran más en un púlpito. No. El diablo no se va a huir de ellos. Le va a huir a estos que hacen estos 2 mandatos, que si hacen el primero, aguantarán el segundo. Y si hacemos los 2 mandatos, entonces usted tendrá una promesa de parte de Dios. Dios nos dijo que iba a echar al diablo por siempre, y Dios nos dijo que el diablo iba a estar fuera siempre. Él permitió, no sabemos, en su voluntad soberana, permitió que al hijo le estorbara, permitió que a todos los grandes héroes de la fe les estorbara. Pero cuando ellos obedecían como el Cordero, como nuestro Señor Jesucristo, habían tiempos que el enemigo no podía acercarse. Lo dejaba por tiempo. Y eso es lo que yo quiero hoy. ¿Cuántos quieren aprender eso? Miren, ¿cuántos libros usted puede dar de guerra espiritual? Pero no he visto esta luz que te voy a decir. Usted le enseñan a gritar, le enseñan a hablar lengua, le enseñan a hacer eso. Eso no estorba al diablo. Lo primero que el diablo se quiere oponer para que yo no les diga es esto. No le robe a nadie en atención. Mire esto. Lo primero que usted vamos a aprender es el primer mandato. El primer mandato del Espíritu Santo a nuestras vidas es: someteos pues a Dios. Este es el primer mandato. Ahora, ¿qué significa someternos pues a Dios? ¿Están listos? Cuando nos sometemos a Dios, oiga bien, Cristo no solamente viene a ser nuestro Salvador, sino que nuestro Señor y amo de nuestra vida. Aprenda esto, porque mire, hermano, usted no crea que alguien porque grite más. Yo tengo una voz que
Que a veces dice, usted no necesita micrófono. Y es cierto, pero he entendido que el diablo no le teme ni aunque agarre todos los micrófonos y tenga una voz grande. El diablo le va a temer cuando esté sujeto a Dios. El diablo no le va a temer a una mujer o un hombre que grite bastante y que comience a amenazar al diablo como cualquiera. El diablo no le va a temer. Pero el diablo va a temer a lo que estoy enseñando. Primero es que nosotros debemos de saber, es esto: el Espíritu Santo me hace entender a mí, oiga bien, y me da esta luz, que cuando nosotros estamos dispuestos a someternos a Dios, Cristo dejó de ser nuestro Salvador y llega a ser nuestro Señor y amo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen a Jesús como Salvador? Muchos, hermanos, católicos, gente afuera lo tienen como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor. Dentro de iglesias evangélicas lo tienen como su Salvador y como su mandadero. Lo tienen como Jesús hace esto, Jesús hace aquello. Pero Jesús jamás se deja ver en la Escritura como nuestro mandador, porque después de que Él resucitó, le quiero decir que ya no sigue siendo el Jesús, el Cordero, ya no sigue siendo el Jesús humano. Ahora sigue siendo el Dios Todopoderoso, como antes lo fue y lo sigue siendo. Él sigue siendo Dios, Jesús. No es nuestro mandadero. Oiga bien, entonces, primero, ¿qué significa someternos pues a Dios? Que debemos de pasar al estado de ver a Jesús como Salvador a verlo como nuestro Señor. Dos, también esta frase significa someteos pues a Dios. Quiere decir ponernos bajo el control de Dios. Esto significa, oiga bien, que hacemos de Dios el soberano de nuestras vidas. Tres, atienda esto. También esta frase significa renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Renunciar, pero es lo que nos cuesta. Eso es lo que vamos a entrar en tema. Oiga bien lo que el Señor nos está dando. Como hemos de recordar que el sometimiento, oiga bien, es aquello que más nos cuesta cumplir, ya que por naturaleza los seres humanos somos, oiga bien, no nos gusta someternos a nadie. El diablo llegó a la pareja perfecta, pero Dios les permitió a todos en la historia, como lo va a permitir a nosotros, a todos. Nadie se ha librado de este maligno. Este maligno se encuentra desde Génesis a Apocalipsis. Gracias a Dios que en Apocalipsis capítulo 20, en sus versículos 19 en adelante, va a ser fulminado, va a estar en el lago de fuego. Pero hasta ahí se le acaban sus días de fastidiar y de molestar a todos aquellos que decidamos agradar a Dios. Dios no le quitó a que Satanás no permitiera llegarle a la persona más perfecta de la historia, llamado Adán y Eva. ¿Quién llegó allí, al Edén? ¿Por qué Dios no le prohibió a Satanás entrar al Edén? Soberano, no le podemos cuestionar. Él es Dios y hace lo que Él quiere con su programa. Pero hay algo maravilloso que Él nos deja: un manual para cómo vencerlo a Él, al maligno. Hay un manual. Las personas dicen: ¿por qué el diablo? Oiga bien, fastidia y molesta a todo. Nadie se libra, nadie. Pero ahora Dios nos está dando la clave. El Espíritu Santo nos da la clave, oiga bien, para tener una vida victoriosa, mantener la llenura y tener las bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha tenido la llenura del Espíritu Santo? Yo me he preguntado, y se va de nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido ese primer amor, lo conquistamos y lo perdemos después? Oiga, querido hermano, este pasaje o este mensaje es porque Dios mira que le amamos, pero después, en el intento de amarlo, fallamos. Y Dios viene por dos grupos en este mensaje. Yo estaba poniéndole: Señor, ¿por qué me das esta palabra? Primero, porque Dios sabe que hay gente que se sujetan a Él por un tiempo y después no saben por qué dejaron de sujetarse y están en una vida parcial en el Evangelio. Segundo, hay otro grupo de cristianos que están siempre manteniéndose sujetos, pero que todos los que estamos aquí estamos manteniéndonos sujetos.
Como hemos de recordar, hermanos, es lo más difícil del ser humano estar sometidos a alguien. Y hermanos queridos, pero la vida cristiana y en el ámbito espiritual es indispensable someternos a nuestro Señor Jesucristo y mirarlo como Señor y amo en nuestras vidas, porque es la única clave para obtener una vida victoriosa, llena del Espíritu Santo y llena de bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren esas tres cosas? ¿Cuántos quieren tener una vida victoriosa? ¿Cuántos quieren mantener la llenura del Espíritu Santo? ¿Y cuántos quieren tener las bendiciones de nuestro Dios Padre? Y oiga bien, uno de los ejemplos, ¿por qué Cristo nos pide que lo miramos como Señor? Porque Él tomó la condición de la que nosotros nos pide que la hagamos hoy. En Filipenses capítulo 2, si usted abre su Biblia, la Biblia habla de que Él vivió como siervo, sometido. Uno de los ejemplos máximos es nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, sujeto al mismo Cordero, en el capítulo 2, verso 8. Y estando Jesucristo, oiga bien, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa esto? Que al someterse Jesucristo, al venir a la tierra, estuvo dispuesto a someterse a la voluntad absoluta del Padre, sin que Él llegara a renunciar, sin que Él llegara en un momento a decir: voy a hacer esto por mi placer, voy a hacer esto porque yo lo decido. Jamás. De todas las cosas que Él hizo en la tierra, dijo: porque las cosas que hago, las hago porque mi Padre me las dice. Oiga bien, Jesucristo mismo estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, de su gran poder, de su reino como Dios, dice el apóstol Pablo, aquí donde dice: por lo cual Dios también lo exaltó, en el verso 7, perdón, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué nunca Satanás pudo vencer a Jesucristo, a Pablo? ¿Por qué nunca? Porque nunca, si venció a muchos, pero ¿por qué la clave nos la da el Espíritu Santo, que a ellos no los venció y a muchos en las historias no venció? No venció a Esteban, jamás venció a Esteban Satanás. Esteban tuvo victoria en su muerte, porque murió obedeciendo, sujetado al Padre y al Hijo. Hubieron muchos en la historia que jamás, hermano, jamás el diablo ha vencido a hombres y mujeres, porque supieron la clave del Espíritu Santo, y es vivir una vida sujeta a nuestro Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte aplauso a Él y a su palabra. Él se despojó. No podemos tener una vida victoriosa, hermano. Mire, dejémonos de hacer castillos en la mente, de que vamos a tener una vida victoriosa sin sujetarnos a Dios. De aunque grite uno, mis ayunos no van a tener fuerza, no van a tener solvencia ante Dios si no estoy practicando la obediencia a su palabra. Nada sirve, hermano, ni mi práctica religiosa. ¿Qué es mi práctica religiosa? Es lo que litiga mi vida en venir a una reunión con ustedes. Eso es mi práctica, que dice Santiago. Pues que la religión pura es sin mancha y mácula alguna, visitar a los pobres, obedecer su palabra. Entonces, mi hermano querido, Jesús tuvo victoria. Su victoria fue tan grande que aquí estamos nosotros. ¿Cómo obtuvo esa victoria? Estuvo dispuesto a vivir sujeto al Padre. Él llegó a un momento que no quería, que en el momento del Getsemaní, Él vio el dolor terrible que el cual nadie ha sufrido y ni sufrirá en la historia, cual sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero más sin embargo, cuando le dijo: Señor, si no fuese posible que pase esta copa, este cáliz, este mal tan grande que voy a cargar yo, ¿hay otro camino? Y el Padre no le respondió, y el Hijo obedeció. Que se haga tu voluntad.
¿Dónde venció? La pregunta de los estudiosos, ¿dónde venció Jesucristo al diablo? Usted va a decir rápido, en la cruz. Lo venció en el Getsemaní, en sus pulsantes gotas de sangre que escribe el doctor Lucas. En el Getsemaní, en la primera hora de oración, se fue a ver a sus muchachos. En la segunda hora, dice Lucas, se fue otra vez y los exhorta. Pero a la tercera, vence las tinieblas y baja un ángel del cielo. Miren lo que dice el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oh, mi hermano, cuando él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿qué tan lejos estamos de esa palabra? Usted mira a alguien que quiere presumir haciendo algo para Dios, pero miremos si es tan humilde de corazón. ¿Qué tan lejos estoy yo de esa palabra? Dígale que está a tu lado, ¿qué tan lejos estamos de esa palabra? Estamos lejos. Porque ¿saben qué? La única persona que está dispuesta a vivir una vida sujeta, sumisa a Dios y a todas las cosas que Dios manda, son los que tienen un estado de humildad dentro de su interior. Nadie que tenga orgullo va a vivir bajo sumisión de alguien. Y no nos podemos equivocar que digamos, yo me voy a sujetar a Dios, pero menos a los que están en la iglesia. Error. Dígale que está a tu lado, ¿estás dispuesto a someterte a Dios? Como hijos de Dios hemos de estar dispuestos a someternos a Dios. Hermanos, no en las 24 horas. ¿Cuántas veces hemos intentado estar sujeto a Dios? Un día, aguantamos una semana, aguantamos un mes, pero luego vinieron 2 meses y ya decidimos no seguir sujetos a su palabra, sujetos a Dios. Dios no nos pide que estemos sumisos, dice el Espíritu Santo. A Dios no le basta solo un día, Dios no le basta una semana, Dios no le basta un mes, Dios no quiere solo un año. Dios quiere que determinemos una vida sujeta a Él y a su palabra todo el tiempo de nuestros días en la tierra. ¿Alguien puede decir amén fuerte? Dios quiere que nosotros nos sujetemos. ¿Cuándo? ¿Qué significa sujetarme? Sujetarme significa igual a obedecer a esto, su palabra. Yo estoy sujeto a Dios. Entonces Dios dice, está sujeto a mí. Oiga bien, ¿cómo doy evidencias de que estamos sujetos a Dios? Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo podemos dar evidencias que estamos sujetos a Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos sujetos a Dios? No porque yo lo diga aquí en el púlpito, no porque usted se lo diga al vecino, porque se ponga un rótulo. ¿Sabes qué, mujer? Yo estoy sujeto a Dios. Sí, dice, esas son palabras. Pero ¿cuándo mi esposa se va a dar cuenta que estoy sujeto a Dios? En mi vida de obediencia y llevarlo a mi práctica todos los días. Dios dice que no debo de mentir. ¿A quién estoy sujeto cuando dejo de mentir? A Dios. Dios dice que no debo de tener engaño entre los hermanos. ¿A quién? Dios dice que yo debo de obedecer en todo a mis autoridades. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy sujeto? Cuando yo estoy sujeto a las autoridades que Dios me ha puesto. Hay muchas cosas que se puede hablar de someterse a Dios. Someterse a Dios no es un canto ni un grito que debo de dar. Someterse a Dios es una práctica de estilo, de vivir. Debo de decidir vivir delante de Dios sujeto. Sujeto es, bueno, Dios me pide que yo ame a mi esposa. ¿Y qué le pide Dios a la mujer que haga? Que se sujete el esposo. Ya nos dijeron amén. Estamos ahí. ¿Cuándo usted y yo damos evidencias que estamos sujetos a Dios? ¿Estamos obedeciendo su palabra? Si yo obedezco su palabra y la hago práctica, cada vez que usted hace algo en obediencia a esto, usted está sujetándose a Dios.
¿Vale la pena? Diga conmigo, más que la pena. Entonces, someternos pues y estar sujetos y obedientes a Él y a su palabra, vivimos una vida de obediencia a esta bendita palabra. Amén. Dios está buscando a hombres y a mujeres que estén dispuestos a estar sujetos a Él. Fíjese, hermanos, es increíble que hay gente que en las iglesias está mejor dispuesto a sujetarse al pastor y decir todo lo que el pastor diga, yo lo voy a hacer. Pero, óigame, sí vale algo la pena, pero más que estar sujeto a un pastor, porque hay mucha gente que dice, estoy sujeto al pastor. No, Dios dice, sujeto a Él y a su palabra. Y luego cuando estemos en obediencia a Él, porque alguien puede obedecerme, hermano Andrés, vaya a hacerme aquello, hermano Eber, hágame aquello, Byron, hágame aquello. Sí, estamos sujetos al pastor. Pero, ¿qué sé yo si ellos tienen odio en su corazón? ¿Qué sé si hoy ellos no perdonan? Y ellos tienen que estar hoy sabidos que no solamente es de algo de obedecerme a lo que yo diga, sino obedecer primero a Dios lo que Él dice y luego obedecerme a mí, porque lo que vale primero es allá arriba y después aquí abajo en la tierra. Amén. Teníamos a alguien muchas veces que me obedecía tanto, pero tenía un problema en su mente de la pornografía. Pues no conocemos los corazones, decimos, pero llega alguien muchas veces a conocerlos y es su esposa. Sujetos. No es tan fácil, pero no es imposible cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, si no hablas esto, no vas a ayudar a muchos quienes quieres tú que se ayuden. Yo necesito que algunas personas como líderes, digo primero, quieren tener vidas victoriosas, bendecidas, llenas de bendición de Dios. Tienen que aprender a sujetarse a Dios en todas las áreas de Dios. Si no, no vamos a poder tener una vida victoriosa. No vamos a poder tener una vida de bendiciones. No vamos a poder ir allá donde Dios quiere que vayamos. ¿Dónde es donde Dios quiere que vayamos? Allá los lugares donde ya tiene preparado para que caminemos y vivamos con Él para siempre. Tenemos que buscar a tratar de sujetarnos a Dios en todo tiempo. Fíjense que había un hermano, no es de aquí, de otra iglesia, pero diezmaba cuando él decía que podía, pero cuando no le alcanzaba decía él que no podía diezmar. ¿Ustedes creen que eso es sujetarse a Dios? Había otro hermano que decía, yo diezmo, saco todos los gastos, saco hasta todo lo que voy a comer en la semana y después diezmo, y diezmaba $10. ¿Por qué le dijeron, por qué diezma tan poco? Si su cheque, sabe, su esposa ha dicho que usted le saca todito, todos los gastos, pero no saca su diezmo al partir que le dan su cheque. Queremos obedecer a Dios a medias y entonces no podemos retroceder al que ya saben. Fíjese que en la Biblia Dios prometió retroceder a nuestro adversario terrible solamente por obediencia, no por gritos. En Malaquías lo dice, él dice, si ustedes me obedecen, yo reprenderé al enemigo. Ustedes no tienen que gritar. Pero tratamos por desconocimiento, tratamos de hacer cosas por falta de iluminación del Señor. Tratamos de que el enemigo únicamente le va a temer a hombres y mujeres que estén dispuestos a estar sujetos a esta palabra. Es decir, que han determinado a estar bajo la Biblia, no sobre la Biblia. Obedezco lo que está aquí. Aquí dice que tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que orar, buscar a Dios, tengo que obedecer al pastor, tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que ayudar a los pobres, tengo que evangelizar. No puedo dejar solo a mis hermanos, tengo que estar ahí. Todo lo que está aquí. Dígale que está a tu lado. Y este es el comienzo. Dios busca a esas mujeres y esos hombres. Diga conmigo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Porque Dios los busca. Busqué a hombre, le dijo a Ezequiel. Busco a hombre que se ponga en el vallado. Y no lo encontré. Dios busca en las iglesias todavía. Verá a alguien que todavía está sujeto a mi palabra. Espero que cuando Dios visite esta iglesia, o sea, cuando es una anécdota, no le digo que Dios no está aquí, pero solo para que pensemos en nuestra mente humana. Espero que cuando Dios quiera ver a alguien aquí en la iglesia diga, bueno, ahí casi todos están sujetos. Los 7 ojos del Señor recorren toda la tierra y es su Santo Espíritu.
Él recorre para ver cómo estamos y ya nos deja Dios un rato y dice, bueno, le voy a dar chance a Alexi, va a decir, en este año él se firma conmigo. Le voy a dar chance a la fulana, a la mengana, para ver que este año se sujeta a mi palabra. Y Dios dice, ya pasó un año, pasó otro año y no, todavía vive una vida parcial, va a tener las consecuencias. El enemigo es atroz. Y fíjense que Dios es increíble. Dios, Él usa su poder para bien y glorificarse. Y cuando quiere dañar a su pueblo, los enemigos ponían de él. Nabucodonosor ve y hiere mi pueblo. Y Nabucodonosor iba 3 veces, fue a saquear la casa de Israel. 3 veces, hermano. Robó primero lo más íntimo. Nabucodonosor representa que cuando Dios quiere, Dios no usa su poder solo para reírse y decir, voy a dañar a mi hijo. No. Tiene al adversario, al verdugo. Él no va a usar su grandeza y su poder para vernos llorar. Pero cuando, hermanos, Israel lloraba con sus mujeres, ¿sí o no es cierto? Lloraban, usted se puede imaginar cuando llegó Nabucodonosor, hermanos, y se llevó lo más precioso primero. Se llevó el oro y se llevó los hombres más entendidos en letra. Es decir, que le quita, eso nos da a entender a nosotros cuando estamos en rebelión, cuando estamos en parcialidad con Dios. Dios nos va a mandar al verdugo y nos va a quitar primero lo más precioso. Cuando Dios nos deja un tiempo, Israel pasó aproximadamente más de 12 años y no quiso hacer caso otra vez. Luego otra vez, ven Nabucodonosor y fue, y ahora se trajo a muchos esclavos. Y en la segunda, destruyó el templo. Y en la tercera se traía tantos para que le fueran a servir. Dios no quiere ver eso en nosotros, pero puede suceder porque son sus principios. Dios dice, habla del diablo como, hermano, no está emitiendo la Biblia que existe este ser. Existe. Y es el culpable de tantas cosas que a veces nos fastidian y nos molestan, ¿sí o no? Sí, es el culpable, hermano. Pero ahora tenemos la clave, diga conmigo, para una vida victoriosa, para una vida llena del Espíritu Santo, para una vida llena de bendiciones. Yo debo de estar sujeto a la palabra de Dios. Yo debo estar obediente a la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos aplauden esos sujetos, esos obedientes a la palabra de Dios? Obedientes, sujetos. Gloria a Dios. ¿Anhelamos estar sujetos a Dios? Fíjense que una de las claves que yo le digo, y lo digo porque eso lo estoy haciendo, ayúdame a obedecerte cada día, porque mi naturaleza no quiere. Pero cuando clamamos a Él y le pedimos a Él, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Él lo va a hacer. El enemigo, hermanos, el enemigo sabe que nosotros podemos pedir ayuda, pero Él sabe también que cuando no la pedimos tenemos lugares vulnerables. Tenemos que pedir ayuda todos los días. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a amar. Si hay alguien aquí que tiene 7 días de no perdonar a alguien o ayer, para hoy perdone. Amén. Cuando usted perdona, usted obedece a Dios. Dice amén. Entonces, ¿cuál es el segundo mandato? Entonces, yo quiero que esto lo aprendamos, que el Espíritu Santo me dio esta luz. Oiga bien. Primero, cuando ha habido mucha gente que ha comenzado en el Evangelio y comienzan bonito a obedecer todo lo que está escrito. ¿Cuánto les ha pasado eso? Comienzan bonito. Y entonces, pero llega un momento que no supieron qué hacer cuando se sujeta uno a la palabra de Dios. Y es lo que la luz nos trae del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae una luz. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera cuando una mujer decide estar sujeto a Dios? Cuando un hombre decide obedecer a Dios. Cuando un hombre y una mujer deciden un matrimonio, una familia, una pareja. ¿Qué se espera uno? No se espera los aplausos de todos los espíritus. Dice en capítulo 1 de Hebreos, verso 14, no todos los espíritus vienen de parte de Dios o son administradores. Es decir, que hay un mundo contra nosotros. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Es por ello que el Espíritu Santo nos trae esa luz. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando decidimos y determinamos? El Espíritu Santo dice, resistir al diablo. Es una de las cosas que no lo hacemos. ¿Cuánta gente comenzó
a obedecer a todo Dios en su primer amor, obedecer a Dios en todo, pero no supieron resistir al que odia a los que se sujetan a Dios. Y debemos de resistirlo. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, viene el paso número 2 que debemos de hacer, y es resistir al diablo. Debemos, pero ahora no sabemos ni qué resistir ni cómo resistirlo. Tenemos que aprender eso. Dice amén. Yo estoy aprendiendo eso y usted lo tiene que aprender. Porque mire, hermano, cuando no se le enseña a alguien, vienen los problemas, vienen las ganas de ya no ser cristiano, que me voy o me cambio de iglesia. Pero oiga esto, ¿qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que se debe de hacer? Resistirlo nos trae la idea, oiga bien, el diablo sabe de qué es lo que nos atemoriza, qué es lo que nos trae desaliento, qué es lo que nos flaquea y qué es lo que nos preocupa. Él sabe estas cosas. Él sabe qué, él sabe qué es lo que me atemoriza, él sabe qué es lo que me desalienta, él sabe qué es lo que me flaquea y él sabe qué es lo que me preocupa. ¿Ustedes creen que él no lo sabe? Debemos de estar conscientes de saber que él lo sabe para que no nos tome ventaja. ¿Y qué hacer? No le estoy estudiando a usted para preocuparlo, porque la verdad nos hace libre. Le estoy trayendo una verdad para que usted sepa que él sabe de qué flaquea Ever. Él sabe de qué flaquea hermano Remberto. Él lo sabe. Y aunque nadie aquí diga, yo no tengo ninguna flaqueza, yo no soy muy débil, mentiroso. Sabe el enemigo de qué flaqueamos, qué nos desalienta, qué nos preocupa, qué nos atemoriza. Él lo sabe. Entonces tenemos que tener, entonces ahora, como él sabe, él usará esas cosas contra nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Y ese es hablar la verdad, porque si yo hubiera traído un mensaje de motivación, hermano, la cosa es que podemos caer a lo mismo. No se trata, yo debo de motivarlo, pero hablarle la verdad más que motivarlo. Y esta es la verdad que nos puede ayudar para caminar un largo tiempo. La verdad es que cuando hay gente que se sujeta a Dios, no saben después qué le espera. El enemigo sabe de nuestras almas, y el enemigo de Dios es el único, es el único que se atreve, esta criatura, a ser enemigo de Dios. Dios no decidió ser su enemigo, él decidió ser su enemigo. Mas sin embargo nos odia porque tratamos de obedecer con aquel que él decidió hacerse enemigo. Dijo un escritor famoso: el diablo tiene tanto orgullo que le dijo a todos sus ángeles, o sea, sus ángeles ya llamados demonios, les dijo, para mí es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo a Dios. Y ese es el orgullo, lo que Santiago habla, que debemos de cuidarnos. El contexto de esto es que dice que a los altivos los miran de lejos. Está hablando del orgullo nuestro. Una persona orgullosa es la que decide a no depender de aquel que nos hizo. Santiago y Pedro hablan de esto porque sabe que estas son áreas vulnerables. Satanás sabe y nos quiere hacer independientes en la iglesia. Sí, estamos con Dios, pero soy independiente. Yo hago mis cosas privadas. Y oiga bien, entonces el enemigo, cuando hace esto, debemos de saber de resistirlo. Que entonces, ¿qué más tenemos que hacer si ya mi vida está sometida a Dios? Primero, el Espíritu Santo nos enseña que tenemos que hacer, oiga bien, miren lo que tenemos que hacer. Primero debemos de dejar de escuchar. ¿Qué debemos de dejar de escuchar de Él? ¿Ustedes creen que Él no habla? Él habla. Él habla. Él habló con muchos siervos de Dios. Habló con Eva. Él habla, y aunque usted no lo crea, que va a haber alguien que me va a decir, a mí nunca me ha hablado. Si supiera cuánto ha hablado contigo cuando no te obedece, cuando no le obedeces a Dios. Pero nunca he visto esa fiera. Él no es uno como lo saca la lotería con pate caballo y pate gallina. ¿Quién ha dicho eso? Solo son ideas. Pero Pablo lo llamó que se viste de ángel de luz, y Job dice que subió con los hijos de Dios, con los ángeles. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos da la primera luz. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué significa resistirlo? Es esto. Significa que no debemos de dejar de escucharlo. ¿Por qué? Él nos insulta a diario.
Va a decir, yo nunca he visto ese pata de gallina y pata de gallo, pata de caballo, como le llames. No, pero a veces nos insulta con la gente, como lo vi yo ayer. Maltrató a Jesús. No queremos nada de él. Y cuando insultan a él, uno no se hiere. ¿Cuántos no se han herido? 2, oiga bien, cuando hablo de insultos, vamos a decir las palabras que me dio el Espíritu. Él nos insulta, Él nos miente, nos tira mentiras y nos critica. Primero vamos a hablar de nos insulta. Y nos puede insultar con la gente que menos esperes. Te puede insultar en tu trabajo con tu jefe. Si tu jefe no es lleno del Espíritu Santo, ni mucho menos tiene la sangre de Cristo, él es vaso útil para las obras de las tinieblas. Él puede insultarte con tus vecinos. Y tú no entiendes, cuando vivimos una vida sujeta, entonces viene el momento de resistirlo, porque el enemigo comenzará a traernos flaqueza, a traernos tristeza, desánimo, a meternos temor. Primero, en el área de escucharlo, nos insulta a través de la gente, nos insulta, quizás te pueden insultar en tu trabajo, en tu vecino, o propios familiares, porque si tu familia, quiero decirte, que no son llenos del Espíritu Santo, no tienen la sangre de Cristo, pueden ser instrumentos del enemigo. Te puede insultar, vieja. A mis hermanas las han insultado. Dejen de estar hablando. La otra vez estaba hablando, no sé si era mi hermana Marlene o hermano Aníbal, y dijo shut up, y dijo la otra palabra más grande, que no se la digo porque ofendió a Dios y ofendió a mis hermanos. Él nos quiere insultar. Ir a evangelizar es sujetarnos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué evangelizamos? Fue el tema de la vez pasada. Porque es mandato de Dios y por eso obedezco y voy. Pero nos van a insultar, nos van a decir, ustedes son mentirosos. Esos son insultos. Cristianos igual que todos, mentirosos. Entonces debemos de estar listos, que Él nos tenemos que estar, oiga bien, resistir al enemigo. Él va a comenzar cada vez que nosotros tratemos de agradar a Dios. El enemigo va a traer insulto, va a traer, oiga bien, mentiras. ¿Cuáles son las mentiras que él va a usar? Ya no está Dios contigo. Mira cómo le estás sirviendo a Dios. Mira cómo estás dando sus diezmos. Estás siendo un hombre que amas, perdonas. Estás enfermo. Mira cómo Dios te tiene. Mira. Vienen las mentiras y Dios, son nuestros tiempos donde Dios nos deja. Cuando Cristo dijo, ahora viene la hora de las tinieblas. Y llegó la hora, cabal en Getsemaní. Viene la hora. Hay una hora que el enemigo, Dios lo deja. Y nos miente. Va a usar mentiras que te desalientan. No te aman. Y comienzas a decir, ¿verdad que nadie me ama en la iglesia? Miente, porque cuando de él habla, mentiras habla, porque él miente desde el principio. Mira cómo está viendo hermano Roberto. Viste, es creído. O mira el hermano Andrés. Y comienza el enemigo a hablar mentiras. ¿Se recuerdan cuando pasé el video de la coreana? ¿Cómo hacen los demonios? Cuando hablo del diablo, hablo de su jerarquía demoníaca. ¿Se recuerdan qué es lo que pintó ella y cómo le dio a ver Jesucristo los demonios? Los demonios comienzan a susurrar el oído de las personas y comienzan a creer que son sus pensamientos. Mas la Biblia dice que nos libremos de sus maquinaciones. Después vamos a ver cómo Pablo y Pedro, dice el Espíritu Santo, que debemos de hacer, cómo debemos de resistirlo. Pero ahora estamos aprendiendo de qué significa resistirlo. ¿De qué lo vamos a resistir? De estas mentiras, de sus insultos, sus críticas. Cuando tú padeces de que nadie te puede decir nada, te va a comenzar a insultar. Él sabe de qué flaqueas. Cuando tú dices, él te comienza a mentir. Mira, no te ama el pastor, no te ama fulano, no te ama la mengana, no te dio la mano. ¿Viste qué creídos son? Y comienza a mentir. Y usted comienza a pensar que usted es, pero no es usted. Todo lo malo muchas veces no es de nosotros. Oiga bien, entonces debemos de dejar de escucharlo. Segundo, él, oiga bien, nos amenaza. Debemos de dejar de temerle. Primero debemos dejar de escucharlo. ¿Qué es resistir al diablo? Primero debemos de dejar de escuchar sus dardos malignos. Segundo, debemos de dejar de temorizarnos delante de él. ¿Por qué? Porque él nos va a amenazar. ¿Cómo nos va a amenazar cuando estamos sujetos? Tuve una experiencia con alguien
Y me decía, cuando trato de hacer mejor las cosas con Dios, mi hermano o mi hermana no tenía mucha luz en el Señor. Cuando trato de agradar más a Dios, las cosas se me ponen más graves en mi casa. No entiendo, pastor. La luz de la palabra viene ahora. ¿Por qué el maligno no quiere que agrademos a Dios? Él no quiere. Y nos va a amenazar. ¿Con qué nos va a amenazar? Con que va a decir, te voy a quitar tus hijos. Te voy a quitar un hijo. Te voy a quitar tu cónyuge. Te voy a quitar tu esposa. Y comenzás a ver, ¿cómo se llama esa palabra? Comenzás a ver puntos que miras rebeldía en tus hijos. ¿Sí o no es cierto? Comenzás a ver indiferente a tu esposo o a tu esposa. Él nos amenaza con enfermedades, con situaciones económicas. La Biblia habla en Apocalipsis donde dice que Jesús mismo le dice a la iglesia, el diablo los perseguirá a ustedes. Por 10 días los meterán en la cárcel. Y Jesús no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque lo que quiere Jesús es que nosotros salgamos victoriosos. Nos quiere enseñar la grandeza de su poder. Entonces, Él nos va a amenazar a nosotros de muchas formas. Te vamos a dejar solo, pastor. Ayer hablaba con el pastor que nos vino. Qué tristeza, hermano, de algo que yo le había anticipado a un hermano. No, le había anticipado. Parece que alguien que decidió ir a una iglesia le rompió la iglesia al hermano, y cabal dicho y hecho lo que había dicho. No solo perdió su hijo, le dividen su iglesia. El enemigo. Pero miren qué glorioso esto. Cuando nosotros aprendemos que de él vienen las amenazas, dice Pedro, de él vienen las amenazas, dice Pablo, de él vienen las amenazas, dice Santiago, y el mismo Cristo comprobó que él lo amenazaba acá entonces. Mire lo que dice, ¿cómo resistir al diablo? El Espíritu Santo dice, miremos Efesios. Ahora, esta palabra, oiga bien, yo le voy a decir algo a los que aprendemos a reprender al diablo. Estas palabras que voy a leer ahorita no van a tener efecto si no obedecemos la palabra de Dios. Amén. Es decir, que el aceite para las herramientas es la obediencia. Yo me puedo poner la armadura de Dios. ¿Cuántos hemos hablado de armadura? Pero sin obediencia la armadura se oxida. No sirve la armadura. Pero si obedecemos y estamos sujetos a su voz. Efesios capítulo 6 verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego. ¿De quién? No dice de la vecina. No dice que los dardos son de quién. Del primo, de la tía, del hermanito, la hermanita. ¿De quién son los dardos? Del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, que el Señor lo reprenda. Oiga bien, dice la Escritura, verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para que esto encaje, tenemos que primero ser obedientes. Primero, miremos lo que dice el apóstol Pedro, para ir después a Mateo 4. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Miren lo que dice Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistí que firmes. Miren, Pedro nos habla que debemos de resistir al maligno. El Espíritu Santo nos da la luz, que el enemigo llegará, pero nos enseña qué hacer. Miren lo que dice Mateo 4:4. Vamos a ver Mateo 4:4, capítulo 4, verso 4 en adelante. Miren lo que debemos de hacer. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién le llevó ahí? Oiga bien, ¿quién llegó ahí? Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Para que esto funcione, dice el Espíritu Santo, para que funcione la palabra dicha en mi boca, debo de tener una vida práctica de obediencia en su palabra. Hay gente que dice, la palabra dice, pero ¿estamos obedeciendo? ¿Cuántos de ustedes predicadores han escuchado? Diga la palabra, pero la palabra no va a tener efecto si mi estilo de vida no está agradando a Dios. Jesús dijo en la palabra. ¿Cuántos hemos escuchado nosotros
gente que se aprovecha de nuestras emociones. Yo te estoy enseñando la verdad, aunque quizás no mire mucho, pero va a servir. Mire, Marlon, te estoy enseñando la verdad, que si vivimos en obediencia, valdrá la pena decir, escrito está. Pero si no obedecemos a Dios, de nada sirve, escrito está. El diablo se reirá. Se reirá el demonio. Usted ha escuchado a mucha gente gritando, pero el diablo dice, pero no amas a fulano, eres orgulloso, orgullosa. Porque cuando yo no amo, yo no perdono, ¿saben cuál es el pecado? Orgullo. El orgullo obstaculiza todo, a no amar, a no perdonar, a no sujetarse a nadie y a no ser humilde. El orgullo es el pecado más grande que destronó a Satanás. Entonces, para que yo diga, para que tenga función, el Espíritu Santo nos está enseñando, para que tenga función lo que yo manifieste de mi boca, tengo que vivir una vida de obediencia que agrade a Dios. Si no, mis palabras quedarán en el suelo. Yo puedo recetar el Salmo 91 a Satanás y sus demonios, pero si Satanás sabe que yo soy chismoso, que yo no amo, que yo no perdono, que miro pornografía, la palabra mía quedará en el suelo, no la de Dios, porque la de Dios siempre está firme. ¿Cuántos dicen amén? Miren qué bonito que yo trajera el poder de lo que está escrito. Y miren cómo lo agarran a uno los evangelistas, o agarran sus emociones suyas y comienzo a decir, miren el poder de lo que está escrito, yo escribí esto, yo aquello. Pero hermano, si todo lo que yo pueda anunciar de lo que está escrito, pero si yo no obedezco, no sirve. ¿Ustedes por qué creen que Jesucristo le funcionó la palabra que dijo escrito está? Para que el Señor Jesucristo le funcionara escrito está. Agradó al Señor primero, agradó a su Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Antes de que pronunciaran escrito está, ya había testimonio arriba de Él. Fíjese, siendo Dios, dejó ser bautizado por Juan el Bautista. Un hombre finito bautizó al grande. Alguien pequeño zambulle al agua. Alguien grande, alguien débil zambulle al agua. Alguien fuerte. Dios, hermano, nos muestra que la única manera para ganar en estos principios espirituales es que yo tengo esta espada, pero para que esta espada funcione, tengo que agradar a Dios y activa un poder glorioso. Todas las palabras que usted diga, ahora diablo mentiroso, a mí me gustan esas palabras, pero cuando yo le digo diablo mentiroso y yo estoy mentiroso, somos dos, te va a responder. ¿Has escuchado? A mí me gusta decirlo, pero ahora el Espíritu Santo dice, sé lo que estás haciendo. Tú puedes gritar todo y impresionar a la gente que te está oyendo, pero no, lo que yo quiero es que no impresiones solo a la gente que está oyendo. Yo quiero que impresiones el mundo espiritual primero. Y es donde Dios nos llama el reto. Para impresionar el mundo espiritual tengo que estar sujeto a Dios, agradar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, servirle a Dios. Y entonces cuando yo impacto eso, puedo impactar el mundo, las tinieblas. Y digo una palabra y la palabra impactará primero en el cielo. Y se suelta lo que está en la tierra. Jesucristo impactó cuando Satanás lo escucha. Ahora, ¿por qué? Ya había manifestado antes, se había manifestado ya una voz que dio testimonio que agradaba a Dios, que vivía en obediencia. Porque ir a zambullirse al agua, el Jordán, significa humillación. Aguas sucias. ¿Se recuerdan qué es lo que manifestó Amán? El general, ¿qué manifestó? Y no me puedes enviar a otro río, profeta, a un río de Damasco que están limpias las aguas, pero me estás enviando a ese río chuco que se orina y que salen los... Porque es un río, el río Jordán, un río que trascendía agua sucia. El general manifestó eso. No hay otros ríos mejores por allá. No. Y le dijo, allí vete. Y te zambulles 7 veces. Se llama humillación. Jordán se llama humillación. Y allí se humilló Jesucristo. Y entonces cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto y llega al que debemos de resistirnos, el Señor nos enseña que antes de decir escrito está, debemos de estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Pedro lo manifiesta. Humíllense pues. Entonces y el Señor Jesucristo le comienza a decir todas las palabras que usted ya sabe. Y le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, miren, ahí estaba de necio otra vez. Es que este sí es necio.
Recuerden que esta palabra necios, estudiado, no la puedo decir a mis hermanos. No la puedo decir a usted, pero a este que es necio, porque ahí está. Usted no, jamás, es una palabra que me condena. Pero oiga bien, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, otra vez le llevó al diablo y estaba otra vez de necio. Nos fastidia de un lado, nos molesta por otro lado. Pero Jesús nos enseña el momento que lo resistió. Resistió, Marlon, resistió. Y ahí lo resistió el Señor. Mira, 40 días. Se cree que los estudiosos se ponen a pensar que no fue que llegó. Aquí vengo ya, Jesús, a molestarte, como me permitieron arriba que viniera a molestarte, a probarte. Ahorita, lístate para el examen. Y no fue así. Fue que algunos creen que cuando vio la oportunidad, que estaba en unos 30 días sin tomar agua y pan, llega y lo tienta en un día, lo fastidia. Tienen una conversación, pero para fastidiar al hombre Jesús. Luego lo deja por un tiempo y permite que transcurran otros días. Y él, entonces, ¿cómo Pedro pudo imaginar que Satanás era como la bestia del león que redondeaba a Jesús de lejos y lo miraba y decía: ahora lo miro más débil y le voy a llegar? 30 y tantos de días. Hasta en su último día fue probado. Se cree que en los 40 no fue todo en un día. Pero oiga bien, ¿por qué lo decimos? Porque miren lo que sucede en la escritura, en Mateo, nos da una luz. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. En el verso 11 entonces miren lo que dice. Ahí viene la promesa. Dice lo que vamos a entrar ahorita. Viene la promesa. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Cuándo le dejó el diablo? Lo dejó por algún tiempo, pero luego lo fastidiaba. ¿Se recuerdan en la situación con Pedro? ¿Se recuerdan en las molestias que tuvo en Getsemaní? Lo molestaban, lo intervenía Ahora, cuando la Biblia dice que se fue por un tiempo, no quiere decir que se fue para siempre. Es con nosotros lo mismo pasa. Ganamos una victoria y después nos confiamos, creemos que no va a llegar. Va a recordar estas palabras el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice: Alexis, dile a la iglesia que Él sabe de qué flaqueamos, de qué nos atemorizamos. Él sabe, aparte de qué flaqueamos, que nos atemorizamos. Él sabe de qué nos preocupamos. Y Él sabe qué nos desalienta. Él iba a intentar las 4 cosas, las que te preocupan primero. Después intentará quizás con las que te flaquean. Después intentará. Entonces, ¿por qué? Debemos de saber todo esto. ¿Cómo resistirlo? Hermanos, si estamos sujetos a Dios, entonces funcionará lo escrito en esta palabra a favor mía. Este es el mensaje, hermanos. Si estoy sujeto a Dios, funcionará su palabra a mi favor, porque entonces trabajarán todos los ángeles del cielo, la mano de Dios a favor mío, porque dice: hay alguien obediente, hay alguien que se humilla cuando yo hablo, hay alguien que obedece, que es humilde de corazón, que ama mi palabra, hay alguien que ama mi obra, sirve en mi obra, hay alguien que diezma y da a los necesitados. Entonces Dios está testificando y los ángeles están activando cuando este hombre y esa mujer comienzan a hablar su palabra. Alguna radiación comienza a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene favor a Dios, a su favor, y usará la palabra como espada a sus enemigos. Dice la escritura que el diablo lo dejó y le vinieron los ángeles a servirlo. Yo quiero que me sirvan los ángeles, le dice el Espíritu Santo. Pero entonces sujétate a mi palabra y resiste, porque se levantará contra ti más. No crean que porque le obedecemos a Dios. Ese es un problema cuando no se enseña a la iglesia, ¿verdad, hermana Sandra? Es un problema.
Porque la hermana Sandra puede estar amando a Dios, sabemos que ama a Dios, trata de venir a los cultos, trata de obedecer, trata de dar sus diezmos, pero si no le enseñamos a hermana Sandra que cuando esto sucede, tenemos el tiempo de resistir al maligno. Quizás va a mirar cosas que no le van a agradar de compañeros de trabajo, quizás de su cónyuge, porque no está lleno del Espíritu Santo ni tiene la sangre de Cristo. Quizás algún familiar dentro de la iglesia, usar algo para que lo flaquee a usted, que alguien no te saludó el pastor, no te saludó hermana Marlene y nada, mira qué le pasó hoy. Entonces va a usar todas estas cosas, pero hoy le estamos dando luz a hermana Marlene como a todos, para que el diablo no tome ventaja, como dice la escritura en capítulo 1, segunda de Corintios capítulo 2 verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Debemos, hermanos, de no ignorar sus maquinaciones. Amén. Doy mi hermana Sandra como todos están quedando en luz. Dice, pero hoy estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué me insultaron en tal lugar? Pues hacia alguien que no le agrade, pero ahora le estamos dando la clave cómo sujetarse. ¿Por qué vale la pena sujetarse? Y después, ¿qué es resistir y cómo resistir? Entonces nos da la palabra de Dios y va a funcionar la palabra de Dios. Es decir, usted se imagina una palabra magnética a favor tuya en tus manos. ¿Has visto esas películas que viene la espada y el hombre la pide y entonces la espada llega y hace un príncipe, el de la película? Eso va a funcionar cuando mi película funcione, es que yo estoy obedeciendo. ¿Cuándo va a funcionar mi vida, trayectoria de una vida victoriosa en el evangelio? Es cuando yo obedezca a Dios, entonces seré el muchacho de la película. La palabra de Dios vendrá a mis manos a mi favor. Pero no podemos ser la muchacha ni el muchacho de la película si estamos desobedientes. Con algo de rencor, amargura. No le obedezco al pastor. Hay que hable lo que hable. Todo modo, yo ya sé ayunar, yo ya sé orar, ya sé muchas cosas de la Biblia. Y yo me voy a dirigir por lo que Dios me dirija. Hay rebeldía. Manifestación de rebeldía. Entonces, ahora que ya sabemos que debemos someternos a Dios, que sabemos ya qué resistir y cómo resistir, ahora ¿cuál es la promesa? Para terminar, ¿cuál es la promesa? Si hacemos los dos mandatos, primero es que nosotros nos sometemos pues a Dios. ¿Qué significa someternos a Dios? Vivir una vida sumisa, hacerla a Jesucristo, pasar del nivel de ver a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida y ponerlo en el nivel de Señor y amo de mi vida. Luego entonces pasamos al nivel, hermanos, de obedecer a su palabra. Todo lo que él dice que está escrito, le dijo Josué, ¿sabes? Para que funcione mi palabra en ti, Josué le dijo, tienes que hacer todo lo que está escrito en él, para que todo te salga bien. Oye bien, todo. Si usted lee Josué capítulo 1, en los versos 6 en adelante, no hay, que dijo, si tratas de hacerlo, si puedes hacerlo, no le dio ni chance de sugerir que si puedes, dijo que haz todo lo que está escrito y luego dice, te funcionará. Amén. Miren ahora, ¿cuál es la promesa? Esto es lo que yo le dije al Espíritu Santo. Y yo quiero que me ponga atención. Esto es muy sencillo, el diablo huirá. Cualquiera dijera, esta es la promesa, pastor, el diablo huirá. Pero miren lo que me dio el Espíritu Santo. ¿Qué significa el diablo huirá, Espíritu Santo? ¿Qué significa? Mi enemigo se va. Y él me hizo una pregunta y es esto, que nació. ¿Qué sucede cuando dos enemigos, dos naciones o dos enemigos se enfrentan en la batalla, en un combate? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando uno es vencido? ¿Qué tiene que hacer? Huir. Pero ¿qué sucedía con mi hijo David, con mi hijo Gedeón? ¿Qué sucedía? Y investigué en la Biblia. Sucedía que le dejaba los enemigos a Gedeón, a David, a Josué. Oiga bien, botín, que traducido en nuestro lenguaje es lo que bendiciones que nos pertenecen, tierras recuperadas. Hay cosas que son nuestras y nos las ha quitado el enemigo porque le hemos dado derecho legal. Hermano, yo nunca le he dado derecho, solo al desobedecer le damos derecho legal. Miren, hermanos, Adán solo desobedeció y le quitaron el Edén. Y usted va a decir, a mí no me han quitado nada. Mira, hazte una cuenta de todo lo que te han quitado. Han dado derecho legal. Y estamos en una ciudad que Dios quiere que seamos luz. ¿Cómo vamos a hacer luz si le damos derecho legal a Él?
Pero la única manera para no darle derecho legal como lo hizo Adán y Eva es manteniéndonos en obediencia a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a obedecerlo? Entonces significa que Él huirá y me dejará a mí tomar lo que es mío. Jesús dejó bien claro en Marcos capítulo 3 en adelante. Él dijo que nadie podía ir a saquear la casa del hombre fuerte si antes no lo ata. En griego significa si antes no lo vence. ¿Quién es el hombre fuerte? Es el príncipe de las tinieblas. Póngase de pie. Dios quiere que nosotros seamos victoriosos contra nuestro archienemigo. Siempre la idea de Dios es que nos mantengamos victoriosos. ¿Por qué? Dios no quiere una vida derrotada. Dios no quiere que alguien se ríe de mí y se burle. Dios quiere que tu vida sea victoriosa, llena del Espíritu Santo. Hoy en esta hora, quizás algunos de ustedes han pasado momentos que tienen que resistir. Han resistido, están resistiendo. Quizás están obedientes a la palabra de Dios. Y yo no sé todos los problemas de ustedes, pero el Espíritu Santo lo sabe. Quizás te han pasado circunstancias, no has entendido por qué te pasan. Pero ahora dice el Señor, todo el que está dispuesto a sujetarse a mi palabra, el enemigo se levantará contra ti. Nunca se va a levantar contra ti cuando ya le pertenecemos por derecho legal a Él. Los hijos de desobediencia le pertenecen por derecho legal, pero los hijos de obediencia le pertenecemos por derecho legal a Jesucristo. Y yo le quiero decir algo, esto, que aquí tenemos mujeres y hombres que tratan de sujetarse, que se esfuerzan, que luchan por sujetarse, y después viene el enemigo y comienza a querernos flaquear. Él sabe los lugares que flaqueamos, Él sabe los lugares que nos preocupan, Él sabe los lugares que nos atemorizan, y Él sabe los lugares que nos desalientan. Pero hoy que el Espíritu Santo nos da la luz, no flaqueemos. Cuando el enemigo nos diga, cuando nos insulte y diga nadie te ama, recuerda estas palabras: Dios te ha amado con amor eterno. Cuando el enemigo te diga con sus mentiras, mira cómo te miran, pero debes de mirar al cielo, que hay un Dios todopoderoso que te mira con amor eterno. Cuando Él te miente, tú debes de saber, cuando Él te dice no vas a poder salir adelante de este problema, tú vas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te dejó, Él va a levantarse esa mentira. Dios te ha dejado, mira cómo está con otra familia, contigo no. Mira, pastor, está con otras iglesias, contigo no. Pero vamos a decir como dijo el escritor a los hebreos, porque Dios ha dicho no te dejaré y no te desampararé. Yo creo lo que dice Hebreos 13:5, porque Él dijo no te dejaré y no te desampararé. El enemigo va a querer decir tan solos, pero no estamos solos. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante a mi alrededor. Cuando miremos que nos quieran decir no tienes nada, usted va a responder como Abraham: mi Dios proveerá, mi Dios proveerá, y Dios te proveerá. En esta tarde Dios dice: sométanse pues a mí, resistan al enemigo, y yo les prometo que Él va a huir de ustedes. Les dejará tomar lo que les pertenece. Hay cosas que nos pertenecen. Hay felicidad, hay bendiciones, hay cosas que Dios todavía nos ha dejado en esta tierra para que nosotros podamos tomarla, hijos nuestros. Dios nos permite que en esta hora aprendamos esto, porque Dios nos ha de dar almas que las estamos arrebatando del evangelismo, de esas oraciones. Si ahora el enemigo se ha levantado, no le temamos, no le temamos, no le temamos. Dios va a traer una cosecha. No se ha de acabar este año, y conoceremos a familias que nunca hemos visto, porque Dios dice: resistan al maligno
y va a huir, y vendrán las almas como gran bendición, vendrán las familias que tocará el Espíritu Santo. Pero ahora es tiempo de resistir al maligno, es tiempo de resistirlo, familia, es tiempo de que si estamos decididos a sujetarnos a Dios, ahora nos resta a resistir al maligno, de lo que nos diga, de lo que nos grite, de lo que nos insulte, de lo que nos critica, de lo que nos atemoriza. Ahora vamos a decir: mas Jehová está con nosotros como un poderoso gigante. Llegará el tiempo que la gente tendrá salud perfectamente, llegará el tiempo que la gente tendrá bendiciones económicamente, llegará el tiempo que esta iglesia tendrá bendición grande, porque el Señor nos está diciendo: aprendan a sujetarse y aprendan a resistirse, y el enemigo huirá. Y como David recogerán ustedes lo que están sembrando, recogerán ustedes lo que están cosechando, porque el Señor es fiel en su palabra. Él es fiel. Él ahora ha dicho: resistan al maligno, resístanlo. Quizás ha dicho: los va a acabar, te va a destruir, no vas a poder. Pero vamos a decir como el apóstol Pablo: más, vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decir como dice el profeta Joel: diga el débil, fuerte soy. 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 Mas si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Gracias, Señor, porque hemos disertado tu palabra, la hemos hablado como tú has querido que se dé. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos estar sujetos a tu palabra, sujetos a ti, y luego resistir al enemigo, que solo es un tiempo y se va, y comenzamos a tener lo que tú has prometido. Y entonces hemos aprendido cómo resistir a nuestro enemigo, el diablo. Padre, sabemos que un día a este le espera el lago de fuego, pero sabemos que también un día a nosotros nos espera la gloria contigo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabemos y podemos decir: sabemos que el diablo un día será lanzado, como dice Apocalipsis capítulo 20, será lanzado al lago de fuego? Pero sabemos que un día tú y yo estaremos para siempre con el Señor, para siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para siempre estaremos con Él en gloria, y reinaremos con Él 1000 años, y luego estaremos por toda la eternidad para siempre con Él, reinando. Cielo nuevo y tierra nueva, estaremos gozando con Él. Dice el apóstol Pablo: si hoy sufrimos, reinaremos con Él, pero si le negamos, Él nos negará a nosotros. Es mejor en el tiempo de resistir al maligno que suframos, pero un día reinaremos con Él. Gracias, mi Dios, porque en esta hora de la tarde, mis hermanos y mi vida, vamos, Señor, bendecidos por tu palabra. Gracias por tu palabra. Es mejor tu verdad que un rato de emoción, porque tu verdad nos trae, Señor, libertad. Tu verdad nos hace libre. Tu verdad nos enseña el camino. Tu verdad nos enseña y nos da luz. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. Ya para irnos, hermanos, quiero orar